sesión que hemos organizado viendo que era una necesidad tanto de ustedes como nuestra, y para ello hemos recurrido a Mateo Pérez, un gran profesional de la universidad y de nuestra Facultad de Educación, gran conocedor del tema, pues para que nos ayude a concretar bien y a darnos claves de cómo podemos trabajar de manera conjunta, familias y colegio, para poder abordar este tema que a todos nos preocupa. En esto hemos sido especialmente sensibles a sugerencias de ustedes y a sugerencias también de los claustros de los profesores. ¿De qué manera vamos a proceder? Pues Mateo va a ir explicándonos y exponiendo contándonos toda la presentación que tiene preparada. Si no les importa, les voy a rogar que vayan ustedes anotando sus preguntas en el chat, y luego, si les parece bien a ustedes y a ti también, Mateo, pues los últimos 10 minutos abrimos un turno de preguntas, y en ese momento pues yo te voy formulando, si quieres, Mateo, las preguntas que se van escribiendo a través del chat. Sí les voy a pedir un favor, y es que intentemos no comentar, sobre todo nosotros no podemos tratar en ningún momento casos de niños con nombres y cosas muy particulares, por un tema, como es obvio, de ley de protección de datos. Entonces intentaremos trabajar y hablar y responder desde un ámbito muy general, y si luego necesitan ustedes algún tipo de asesoramiento más concreto, pues ya nos lo solicitan, ¿vale? Bueno, perfecto, Mateo, pues cuando quieras, que estamos todos con ganas de escucharte. Yo me silencio y así tampoco te molesto, y sabes que estoy ahí para cualquier cosa que necesites. Un abrazo, Mateo, y gracias por haber respondido a nuestra llamada. Hola, buenas tardes, y gracias a ti, Guadalupe, a Ola de Familias y al SEC, ¿no?, a la institución, por organizar este encuentro, que es de quizá pues de vital importancia, ¿no?, entre otros aspectos también dentro de lo que es el aula y el colegio. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ya estamos viendo, sí, ya se proyecta. Bueno, pues, el tema, ¿no?, como bien comentaba Guadalupe, acoso escolar y el papel que podemos tener las familias, pues sobre todo para prevenir y también cómo actuar, ¿no? Digamos que la presentación que se la facilitaré a Guadalupe, o la subiré luego al chat, está también formulada en términos de guía, para que, bueno, pues la podáis consultar en cualquier momento, ¿no? Y bueno, pues actuar sobre ello. Bueno, vamos a ver a modo de índice. A ver, ahora. Veremos una breve, 2 diapositivas, 3, sobre la incidencia, para, bueno, empezar desde un punto cero y ver en qué punto está ahora la situación, sobre todo a nivel España, y algunos datos mundiales respecto a un estudio que ha salido recientemente bastante significativo en este sentido. Luego trataremos conceptos clave, como pues, bueno, esa definición de acoso escolar, que viene a ser el término bullying, el ciberacoso o ciberbullying, y luego los tipos de acoso y ciberacoso. Importante también, en el punto 3 veremos los roles de los principales agentes implicados, de tanto observadores como víctima y posible agresor o agresor. Y en el punto clave, en el punto 4, pues indicadores clave para identificar si mi hijo o hija está siendo víctima del acoso o es un posible agresor en este sentido, y cómo identificarlo. Luego veremos finalmente unas pautas para prevenir, por un lado, y actuar en otro caso, y también en términos de ciberacoso. Y bueno, pues recursos y contactos de apoyo que nos pueden servir el día de mañana, pues para acudir, teniendo siempre en cuenta que los contactos de apoyo, principalmente es recomendable acudir al colegio, y pues que es nuestro principal aliado, y puesto que el acoso escolar se da en el aula, ¿no? Bien, pues a modo de introducción, vemos esta primera tabla del estudio que comentaba, de la Fundación ANAR, una fundación que funciona bastante bien en estos términos sobre la protección del menor, y la Fundación Madrileña, Mutua Madrileña, porque este estudio, en línea con los que vemos ahí de la OCDE del 2022 y de la OMS, respecto a las tasas o porcentajes de prevalencia de acoso escolar registrado,
vemos que en España, respecto al resto de tasas mundiales, está en un 6,5%. Es decir, España está un poco por debajo. Y respecto al informe PISA de 2022, pues bueno, hay países que están por encima, otros por debajo, pero digamos que España no está situada en una zona crítica, digamos, de un porcentaje alto de acoso escolar. ¿Por qué he elegido este estudio? Porque es significativo por la muestra que analizan. Son 18.600 adolescentes de la etapa infanto-juvenil, más juvenil, ¿no? Entre 11 y 18 años, y bueno, pues podemos considerarla como una muestra representativa. Está en línea también con otro estudio reciente del 2023 de la Universidad Complutense de Madrid y Colacao, en el que bueno, pues coinciden estos datos, con lo cual le dan ese rigor, ¿no? que se merece. De los encuestados, un 9,4% de esos 18.006 participantes declararon ese 6,5% que el acoso es presencial y el 1,1% ciberbullying, como vemos en menor medida. Y el mixto un 1,8%, ¿no? Entonces, bueno, esto nos dice que principalmente el acoso escolar se está dando a nivel presencial, ¿no? En este plano. Si bien es cierto, no quiere decir que estas prevalencias de ciberbullying puedan seguir aumentando con el uso de la tecnología, y más aún que cada vez más los más pequeños empiezan a utilizar las tecnologías, ¿no? Y pueden aprender ciertas conductas que no son adecuadas. Bien, no todos son datos o malos datos, ¿no? Estas prevalencias en relación a otros datos anteriores. Este estudio recoge datos del último informe del Ministerio de Educación, Formación y Deporte del 2023, y podemos ver que la tendencia está mejorando en términos de que está cayendo esa prevalencia, un 50% en 2016 hasta un 8% en el 23-24. Con lo cual esto nos está indicando que estamos haciendo las cosas bien, no solo por parte de las familias, sino también por parte de los colegios y de los programas y los protocolos de actuación, y se está reduciendo, pues como veis, significativamente estas prevalencias. Bien, visto un poco el plano en términos de porcentajes y situación respecto al acoso escolar, vamos ahora a hablar de ciertos conceptos clave. Antes de hablar de lo que es acoso escolar como tal, sí que me gustaría hacer una diferencia de dos conceptos que nos permiten ofrecer una visión o tener una visión, digamos, separada de ciertas actuaciones o comportamientos que puedan ser puntuales o no, y que diferencian o que determinan esa definición de acoso, ¿no? Uno de ellos es la agresividad, yo pongo ahí como título agresividad versus violencia. La agresividad es un concepto que hace referencia a una función adaptativa de los seres humanos y animales, en términos de, es una respuesta ante una defensa natural, biológica, es una respuesta innata, una reacción innata, tiene cierta componente emocional, pero es no intencional. Bueno, tiene esa característica impulsiva en términos de supervivencia, y la conducta puede ser defensa o escape. Pero hay un punto muy importante que viene en esta lista que os señalo, es que puede ser inhibida por la cultura. Aspecto que, por ejemplo, si hacemos un símil entre los animales y nosotros, diríamos, bueno, los animales, cultura, es difícil contemplar este aspecto, ¿no? Pero si hacemos referencia a cómo educamos, por ejemplo, animales domésticos, de per se pueden ser agresivos, pero con esa educación podemos inhibir ciertos comportamientos. Entonces, esto nos dice algo muy interesante. Si lo trasladamos a nosotros, nuestro propio aprendizaje de la cultura, esas normas implícitas de socialización, permiten que esta conducta agresiva pueda ser redirigida o, en este caso, como pongo ahí, inhibida en ciertos contextos sociales en la que esa conducta agresiva no es, aun siendo innata y evolutiva, no es funcional. Y el concepto de violencia hace referencia, como subrayo ahí, al uso deliberado de la fuerza física o el poder sobre una persona y otra u otras personas que considera que están en un desequilibrio o ven cierta vulnerabilidad para obtener un beneficio propio en términos de poder. Y esta violencia o este uso deliberado de la fuerza física y el poder causa lesiones, daños, pongo ahí diagnósticos psicológicos, por ejemplo, síntomas depresivos, ansiedad, que pueden despuntar luego en trastornos del desarrollo, privaciones,
Y en el peor de los casos, pongo ahí la muerte, pues puede ser esa ideación de suicidio, incluso los intentos de suicidio y, por qué no, casos que ya hemos visto en otros años, ¿no? La violencia, por tanto, en ese listado es evitable, y esto quiere decir que, como hemos hablado, la inhibición de la cultura puede hacer que la agresividad no se muestre, la violencia también por aprendizaje puede hacer que no se muestre, pero además es aprendida. En este caso, al no ser innata y no ser una respuesta biológica, es un comportamiento aprendido. Bien en el contexto social en el que vivimos, bien también por la cultura, medios de comunicación, contexto en el que me relaciono, o también en el seno familiar se pueden dar estas circunstancias. Es una decisión, en este caso, intencionada, es voluntaria y, como indicaba, busca ese control de poder, ¿no? Bien, una vez visto el concepto de violencia, vamos a diferenciar dos tipos de violencia. Una sería la reactiva y expresiva. Es una violencia también muy marcada por una experiencia emocional que puede experimentar nuestro hijo o hija y que le sobrepasa, no es capaz de afrontar y dar un comportamiento adaptativo a esa experiencia emocional, y es como una reacción explosiva, pongo ahí. No es premeditada y hay una pérdida de control. Y la emoción que suele mediar en esta reacción impulsiva es la ira. Pero, de nuevo, insisto que por aprendizaje podemos enseñar a canalizar esta ira para dar otro tipo de respuesta. Y luego tenemos la violencia instrumental, que esta es la clásica violencia que media en el acoso escolar o el bullying, y es aquella en la que el niño o la niña encuentra una justificación que le concede esa legitimidad para ejercer esa violencia sobre otra persona, ¿no? Y obtener su propio beneficio, que siempre está relacionado en términos de poder. Por tanto, y resumiendo, la agresividad no es sinónimo de violencia. La agresividad puede no implicar la violencia, sin embargo, la violencia siempre va a implicar cierto grado de agresividad en la respuesta. Y bueno, la agresión. En la agresión la violencia es puntual, y en el acoso la violencia es la que define esa relación interpersonal. Pongamos un ejemplo. El pegar una bofetada a otra persona en un momento puntual es una agresión violenta y, por lo tanto, es una forma, ¿no?, de violencia. Mientras que hacerlo reiteradamente, repetidamente y con cierta frecuencia ya es acoso, maltrato y, por lo tanto, acoso escolar. Pero una vez hecha esta distinción entre agresividad y violencia, y ya nos planteamos que la violencia es lo que media, o digamos lo que determina esta relación entre iguales en términos de acoso escolar, entendemos el acoso escolar como esa violencia, esa persecución física y psicológica que realiza un alumno, una niña, un niño sobre otro, con ataques repetidos. Esta acción es negativa, es intencionada, y sitúa sobre todo a la víctima en una posición en la que es difícil de la que pueda escapar y no tiene las herramientas necesarias para escapar en ese momento, durante ese tiempo en el que recibe ese acoso. Bueno, otra característica, como hemos ido repitiendo, es repetida en el tiempo, con acciones negativas y con una frecuencia necesaria como para que a la persona le genere, o al niño le genere en este caso, un daño al estar expuesto a esta continua repetición de acciones violentas. ¿Por qué se produce el acoso escolar? Bueno, inicialmente hay muchas causas, algunas las hemos ido un poco desgranando, bien por la trayectoria del agresor o del entorno en el que crece y, por tanto, aprende esas conductas, por cierta exclusión social o sentimiento de sentirse excluido, falta de una enseñanza de límites, y aquí veremos más adelante en el papel que puede cumplir la familia en cuanto a las normas, ¿no? Ni ser muy autoritario ni muy permisivo, sino un término medio que equilibre la respuesta que esperamos de nuestro hijo o hija. Y luego, bueno, también la exposición violenta a través de medios de comunicación, como comentábamos anteriormente. No tiene por qué ser una sola causa, sino puede ser multicausal en este sentido. Bueno, dada esta definición de acoso escolar, de bullying, ¿qué entendemos por ciberacoso o ciberbullying? Bueno, pues es un continuo. Un continuo en el que vamos a encontrar que los mismos roles o personajes que están en el bullying los vamos a poder encontrar y se trasladan. Hay una probabilidad muy alta de que se trasladen también al ciberbullying, y es el uso del acoso escolar a través de
las tecnologías de la información y comunicación. Por lo tanto, el ciberbullying tiene sus raíces en el bullying cara a cara, ¿no? La motivación que surge en el acoso escolar la vamos a encontrar también en el ciberbullying. Diferencias. Y creo que esta tabla era importante incluirla porque aquí nos da una vista rápida del alcance que puede tener uno y otro, ¿no? En términos de duración, el acoso online tiene una duración 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año, mientras que el acoso cara a cara va a ser en el momento en el que físicamente están los personajes en esa situación de acoso, ¿no? La humillación se limita a ese momento y a la agresión con los testigos o observadores presentes, y sin embargo en el acoso online es incontrolado y en muchos casos, gracias al anonimato, fomenta que otros observadores también hagan este acoso, esta humillación a través de la red, y no así cara a cara. En términos del acosador, podemos identificarlo claramente en el cara a cara, mientras que en el ciberacoso es más difícil identificarlo. Y bueno, pues a veces hay estrategias para pasar desapercibido gracias a, pues de nuevo, a ese anonimato. La agresión se limita en el tiempo en el cara a cara, mientras que en el ciberacoso permanece en la red. Algo que escribimos puede permanecer muchos años en la red y en algunas webs es difícil eliminarlo. Los observadores y testigos, de nuevo, limitados en el cara a cara, mientras que en el online pues va a haber un número ilimitado, incluso se pueden sumar observadores o testigos o colaboradores que no estén presentes en el cara a cara. Y finalmente, las consecuencias emocionales y psicológicas en lo que se refiere al cara a cara, pues la ofensa y esa humillación se acotan a ese momento. Si bien es cierto, el dolor y el sufrimiento van a durar más o van a estar más en el largo plazo, fuera de lo que es el momento, la situación de la acción violenta, ¿no? Esto lo vamos a sumar al ciberacoso o el acoso online, pero además, en este caso, vamos a encontrar también que el niño o la niña va a perder su identidad en las redes, va a sentirse invadida esa identidad, un socavamiento, ¿no?, de esta identidad, va a sentirse como pues con falta de privacidad y sobre todo también, muy importante, que esto hace que se mantenga mucho todos los aspectos de dolor psicológico y dolor emocional, es esa sobreexposición continua o esa percepción de sobreexposición continua a las redes o cada vez que se meta en las redes o en las webs o en algún blog o página web. Bien, vista esta distinción entre un poco esa identidad o de ambos aspectos, de cara a cara y online, hay dos leyes que son interesantes y que marcan también esta dinámica. Una es la ley del silencio, por la cual tanto testigos víctima como testigos observadores como agresor y víctima no cuentan o no relatan lo que están viviendo. Bien, unos por miedo a que pueda haber represalias por parte del agresor, en este caso hablaríamos de los testigos y de la propia víctima, y el agresor porque ve perdida ese refuerzo de seguir obteniendo y mantener ese estatus de poder sobre la víctima, y también por las posibles represalias que puedan caer sobre él, ¿no? Pero sobre todo más porque pierde ese refuerzo. Entonces muchas veces los adultos no nos llega ese mensaje por parte del niño o la niña que esté siendo acosado. Por otro lado tenemos la ley del dominio-sumisión. Bien, esta es la dinámica que va a mantener el acoso escolar y el ciberbullying, en la cual la víctima va a mostrar una acción sumisa porque en algunos casos no va a tener esas herramientas suficientes para poder defenderse y va a haber ahí, digamos, como una vulnerabilidad entre sus deseos de no ser acosado y la coerción social del grupo de iguales. Y en el peor de los casos, en términos de dominio-sumisión, es que el niño o la niña normalice este comportamiento por parte de su agresor y entonces se considere culpable o merecedor de este tipo de acciones. Bueno, en esta segunda tabla es un poco lo que estaba comentando, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el niño o la niña normaliza este comportamiento, en muchos casos podemos observar que hay una codependencia entre agresor y víctima,
Y bueno, pues esto es muy complicado porque aquí sí que, aparte de la ley del silencio, va a impedir mucho más que pueda trasladar su sufrimiento al resto de personas que le rodean, ¿no? Todo porque además no va a tener una salida, no va a haber una salida. Bien, ¿qué tipos de acoso escolar encontramos? Podríamos agruparlos en 4 tipos. Principalmente el físico. Vamos a tener 2 modalidades, el directo o indirecto. El directo va a ir sobre el propio niño o niña, en términos de agresión física, pues pegar, empujar, patear, como pongo ahí. Y las indirectas sobre la propiedad, pues el material, la ropa, o esconder cosas, o robar cosas. Luego tenemos las verbales, que bueno, suelen ser principalmente los insultos o motes y las burlas, comentarios despectivos. Luego tenemos el grupo del componente social, que sobre todo va a estar ligado a la exclusión social, a la exclusión de los grupos, a ignorar a la víctima, bueno, hacer rumores falsos que van a ir pues, a través de las redes o en la misma clase. Y luego los psicológicos, que van a ser conductas sobre todo dirigidas a mermar la autoestima y la inseguridad y el miedo de la persona, ¿no? Pues en términos de amenaza, chantaje, le exigen los deberes, se ríen de él, humillan, etcétera. Puede abarcar los anteriores. Estos psicológicos son el daño, digamos, que más va a perdurar en el tiempo y más allá del momento en el que se producen las agresiones. Y digamos que esto puede conducir a comportamientos patológicos. Como hablábamos anteriormente, pues sintomatología depresiva o ansioso-depresiva e incluso en el peor de los casos los intentos de suicidio. Bien, estas tablas que muestro a continuación es un estudio que se realizó en 2013 con 2.050 niños en la Comunidad de Madrid. En la tabla de la izquierda se les hicieron preguntas sobre los tipos de acoso que podían haber recibido, esto se hizo hacia las víctimas, y en la tabla de la derecha las mismas preguntas, pero hacia los agresores. ¿Qué identificaron o qué señalaron las víctimas principalmente? Que los motes y los insultos y me ridiculizan fue lo que más sufrían, que coincidía con lo que los agresores también indicaban que era lo que solían hacer habitualmente, ¿no? O en mayor medida. Y esto es significativo porque el estudio que hemos visto inicialmente de la Fundación ANAR, en una de las diapositivas del estudio indican exactamente lo mismo. Es decir, a día de hoy, en 2024, existe una continuidad en términos de que el acoso más realizado es los insultos, es decir, las verbalizaciones, como veíamos en la diapositiva anterior. Con lo cual, esto nos da una pista de la diana en la que las familias nos tenemos que implicar para corregir desde el ámbito familiar y, bueno, pues posiblemente o teóricamente podríamos reducir mucho este tipo de agresión, que es la que más puntúa y sigue puntuando tras 12 años, ¿no? Bien, pasamos a los tipos de ciberacoso. Hemos visto los tipos de acoso escolar y ciberacoso. Aquí hay gran multitud de tipos, como la guerra de los avisos, suplantación de cuentas, que es una de las consecuencias a largo plazo, el control virtual. El acosador va a estar controlando dónde y cómo se va conectando en las diferentes redes y con quién está para luego utilizarlo. El desvelamiento y sonsacamiento, en este caso hay 2 modalidades. El agresor va a sonsacar información directamente presionando a la víctima para utilizarla luego en las redes, y el sonsacamiento, a través de compañeros o testigos u observadores, va a recoger información para utilizarla luego en las redes, o en los chats o en páginas web o en grupos de WhatsApp, por ejemplo, y van a pasar a la denigración, que es el siguiente punto, que sobre todo es información despectiva y falsa sobre la víctima, que van a difundir a todos los compañeros para alcanzar y llegar al mayor número de personas y sentirse con ese beneficio que hablábamos antes, ¿no? Bueno, ahí os pongo un ejemplo, por ejemplo, pues enviar fotos alteradas y retocadas. Existe ya un precedente de este caso en España
creo que recordar que fue en el 2023 en un colegio de Barcelona, unos niños, creo que recordar que eran de la ESO, de primaria, de quinto de primaria, pues con una foto de sus compañeras a través, con inteligencia artificial, bueno, pues pudieron retocar esa foto y la publicaron en todos los medios, en todas las redes en las que estaban, ¿no? Bueno, luego tenemos también cuadernos de opiniones, webs, etcétera. Los insultos electrónicos. Los insultos electrónicos generalmente nacen de que la víctima potencial y el agresor potencial se intercambian insultos hasta que llega un momento en el que el agresor salta con una reacción agresiva sobre la víctima y aquí se produce el desequilibrio. Y entonces aquí ya estaríamos hablando de ciberacoso. Es lo que se llama flameware. Y es esa guerra de insultos entre uno y otro. Luego, bueno, llamadas acosadoras y en horas intempestivas, repetidamente, o llaman y cuelgan, o llaman y dicen algún insulto y cuelgan. Ahí, bueno, cada uno es creativo en este sentido. Luego tenemos la exclusión y el ostracismo, que esta sobre todo está muy relacionada con el cara a cara, en el sentido en el que aquí pues, se le saca de todos los grupos o se cambian las claves de cierto acceso a ciertos sitios donde hay pues, la red social de más compañeros o compañeras. Es decir, en términos generales se le excluye completamente de todos los grupos sociales online y esto es lo que se llama la muerte social, que es un término que genera pavor en los niños y en las niñas porque es una etapa evolutiva, la infantojuvenil, en la que las relaciones sociales son muy importantes para su desarrollo y el sentirse excluido de esto genera mucha interferencia en su desarrollo, ¿no? Y esa falta de interacción o posibilidad de interaccionar y el sentirse excluido también genera una merma y una percepción de, en algunos términos, como decíamos, de culpabilidad o de etiquetaje sobre por qué estaré haciendo mal, ¿no? Es una frase clásica que verbaliza en este caso. Y luego tenemos el hostigamiento electrónico, que son mensajes enviados, ¿no? Pongo ahí de forma repetida a la víctima a través de estas tecnologías o por correo electrónico generalmente. Luego está la guerra de los textos, que es enviar cientos y cientos de textos. Estos ahora mismo, por ejemplo, se utilizan mucho en la mensajería instantánea tipo WhatsApp o Telegram y se envían un montón de textos continuamente a la víctima. Luego tenemos la paliza feliz. Esto de la paliza feliz, que tenemos antecedentes ya en España, surge de los vagones de metro de Inglaterra y de lo que trata es que el agresor localiza a la víctima fuera del colegio y con ciertos testigos que colaboran, pues le dan una paliza a la víctima y lo graban y lo suben a las redes sociales. Luego tenemos la ciberpersecución, parecido al hostigamiento electrónico, pero en este caso solo el contenido es amenazante. Y es lo que lo diferencia del hostigamiento. En el momento que el hostigamiento electrónico hay amenazas, entraríamos en la ciberpersecución. Tenemos también antecedentes, desgraciadamente, de esto. En el 2021, un niño que se quitó la vida, un niño de 10 años, y el último correo que había recibido antes de su muerte, del fallecimiento, era una amenaza. Bien, pues una vez visto los tipos y identificado, definido, conceptualizado el ciberacoso y el acoso, nos centramos en los roles principales y en los agentes implicados, víctima, agresores y testigos. Para ello hay un modelo muy interesante de Olweus, que algunos y algunas ya conoceréis. Olweus es, digamos, el Popper en términos de investigación sobre el acoso escolar, tiene muchas publicaciones y, pues en el 2007, en una de sus publicaciones, generó este flujo o, digamos, este continuo en términos de testigos y acosador y víctima. Y es interesante porque nos marca, sobre todo, por primera vez un continuo en términos de el observador que va desde la letra B a la G y, sobre todo, de cómo es su participación en cuanto a la cercanía al agresor o la lejanía o cercanía hacia la víctima, ¿no? Desde los más activos que ayudan a la víctima hasta los meros observadores que no actúan, los que pasan directamente o los que ya pasan a actuar o son sugestionados por el agresor e indirectamente actúan, ¿no? Bueno, este modelo es para que lo tengáis y poder ver qué términos pueda estar o no, si se da la situación, esperemos que no, nuestro niño va a estar, ¿no?
Hablaremos del agresor. ¿Qué lo caracteriza? Bueno, es un perfil de carácter obviamente disruptivo, sobre todo desafiante, con actitudes negativas hacia las personas, no solo hacia las víctimas, sino también hacia otro entorno y hacia los adultos. Suele tener una percepción autonegativa de sí mismo, de ahí que busque el refuerzo de poder frente a las víctimas o víctima. Suele haber generalmente un déficit de habilidades en solución de problemas. Por lo tanto, aquí también nos da una pista de dónde podemos incidir, digamos, esas herramientas educativas en solucionar y ver otras formas de actuar, ¿no? Y pongo ahí, y no lo pongo en negrita porque a veces bajo rendimiento académico, no siempre es bajo rendimiento académico, incluso pueden ser los agresores populares y tener un buen rendimiento en este sentido. Para ellos el clima de la escuela se percibe como negativo y bueno, pues se suelen dejar influir negativamente y con facilidad por su grupo de iguales. Mitos, ideas erróneas. Bueno, aquí tenemos dos de Olweus que son, bueno, uno de Olweus y otro de Rodkin que son interesantes. Y lo leo textualmente, dice: los acosadores son básicamente personas ansiosas e inseguras que utilizan el acoso como medio para compensar su falta de autoestima. No es cierto, esto hay que eliminarlo. De hecho, son personas generalmente con bastante seguridad sobre sí mismos, aunque tengan esa percepción negativa, pero lo refuerzan con el beneficio de obtener el poder a través del acoso. Por otro lado, todos los que perpetran el acoso escolar suelen ser estudiantes más impopulares, como decía, ¿no? No siempre es así. Y incluso en algunos casos podemos observar que hay buenas notas en este caso. Consecuencias del agresor. Bueno, pues sobre todo sobre él mismo disminuye esa capacidad de empatía y racionamiento moral y se ve como sujeto único frente a este tipo de actuaciones y por tanto hay una discriminación a los demás. Esta falta de empatía lo que permite es que no haya una tolerancia a la diversidad. En términos de diversidad hablamos porque el acosador lo que va a identificar es una vulnerabilidad en las víctimas sobre la cual apoyarse para ejercer la violencia. Entonces, en este caso, la falta de empatía y racionamiento moral es una base para ello, ¿no? Bueno, identifica el modelo de dominio-sumisión como única forma de relacionarse. Y más gravemente, bueno, pues este tipo de comportamientos se pueden transferir o puede haber un continuo en su etapa adolescente o en su etapa adulta, y bueno, pues ejercer acoso laboral, incluso violencia de género, ¿no? Hemos visto casos en clínica en la que esa evaluación nos ha mostrado que había ya un antecedente y una normalización del comportamiento. Suele haber cierta impulsividad en términos de que el agresor no es capaz de identificar los riesgos o las consecuencias negativas, no tanto riesgos, sino las consecuencias negativas de ese comportamiento. Quizás porque no las haya aprendido, porque las haya aprendido de esta manera, ¿no? Hay una baja tolerancia a la frustración y va a mostrar, sobre todo en términos emocionales, mucha irritabilidad, rabia, si las cosas no salen como él quiere, ¿no? Y por lo tanto también pues, ciertas insuficiencias en esas habilidades alternativas a la violencia. Bueno, dificultades en el respeto a los límites en la familia, de ahí esa característica, ese perfil desafiante. Hay muy poca, escasa autocrítica, por eso no es capaz en algunos casos, de tener, y esto va ligado al razonamiento moral y a la empatía, de tener conciencia de que nadie merece ser acosado y nadie merece ese comportamiento por el daño que provoca a largo plazo. Y luego, bueno, obviamente hay una ausencia o sentimiento de culpabilidad respecto al acoso, ¿no? Y luego, bueno, finalmente, la consecuencia también tiene que hay una identificación o una fuerte identificación, como pongo ahí, sobre ciertos conceptos de chivato o cobarde, ¿no? Cierta terminología, que esto está muy ligado a esa ley del silencio que comentábamos anteriormente. Bien, ¿qué podemos decir del perfil de la víctima? Va a cumplir algunos aspectos similares al rol de acosador. En este caso sí que vamos a observar principalmente una baja autoestima y también vamos a observar, igual que en el agresor, actitudes o creencias negativas sobre sí mismo que van a mermar mucho la autoestima. Va a haber generalmente un déficit de habilidades sociales, de ahí que la víctima no tenga esa capacidad de afrontarlo de otra manera, ¿no? Y también baja resolución de problemas. Van a percibir también, igual que el agresor, el clima escolar de una manera negativa, de ahí ese rechazo a ir a la escuela porque, bueno, pues obviamente saben lo que puede ocurrir, ¿no?
Y bueno, pues en algunos casos, bueno, pongo ahí, ¿no? A veces suele provenir de un ambiente familiar y comunicación negativa, pero no tiene por qué ser así, dado que podemos estar haciendo bien las cosas en el seno familiar, pero puede estar aprendiendo de otros entornos, como hablábamos, ¿no? Anteriormente, de sus relaciones o los medios de comunicación. De ahí un poco esa línea que veíamos de que las causas no siempre tienen que ser la familia ni el colegio, sino quizá el entorno exterior también, ¿no? Debemos pensar un poco y ampliar un poco esta perspectiva. Vamos a encontrar unos tipos de víctimas. Una víctima pasiva y una activa. La pasiva, digamos que es el modelo clásico en el que, como veíamos anteriormente, hay una baja asertividad y comunicación y su actitud es pasiva porque el miedo va a invadir sobre todo el poder defenderse en términos de comunicar esto a un adulto o al colegio, a su tutor o tutora, ¿no? Hay ese miedo hacia la violencia y va a mostrar una alta indefensión, ansiedad, inseguridad y esa baja autoestima. Y luego la activa sobre todo va a haber una tendencia impulsiva que está muy relacionada con esa violencia agresiva, pero en estos términos en términos de que va a reaccionar con conductas que no están ajustadas a lo deseado. Sin embargo, aunque reaccione con esas conductas que no están ajustadas a lo deseado para su etapa de desarrollo, va a seguir en un nivel de desequilibrio frente al agresor. Bueno, va a mostrar cierta falta de concentración en este sitio, bueno, y puede actuar de forma irritable. Pero ya os digo que el modelo clásico va a ser la víctima pasiva por esa falta de herramientas para defenderse de otra manera que no sea tampoco la víctima activa, ¿no? Que no pase de un lado a otro. Ambas van a compartir lo siguiente. Va a haber una tendencia a culpabilizarse de esa situación y a negarla. Y la frase clínica, yo soy culpable, me merezco esto, algo habré hecho mal. Hemos observado que en los casos más graves donde ha habido el suicidio o la tentativa, las cartas que escribían siempre estaba ese parafraseo de la culpabilidad, ¿no? Y de negarla. No os lo dije, papá, mamá, porque no quería preocuparos. Bueno, situación social de aislamiento e impopularidad dentro de la clase, que es lo que hace que retroalimente un poco todo ese perfil, ¿no? Y esas consecuencias y además ese modelo dominio-sumisión. Y luego estas dos características y las anteriores que hemos visto lo que van es a generar una vulnerabilidad. Por lo tanto, la propia acoso escolar o ciberacoso pueden causar más vulnerabilidad en el niño o la niña o intensificar o sea, ser causa o mantenimiento de esto, ¿no? De esta vulnerabilidad. Consecuencias. Bueno, pues miedo y rechazo al contexto donde lo sufre, como comentábamos anteriormente, pérdida de confianza en sí mismo y en los demás, problemas de rendimiento académico, esto suele ser habitual. En el peor de los casos, esos problemas psicológicos que ya veníamos diciendo, frente a la autoestima, conductas autodestructivas, opinión negativa sobre los demás y de su situación, y cuando tiene esta opinión negativa suele actuar con cierta irritabilidad como defensa, porque se siente atacado, ¿no? En este sentido. Y bueno, pues suele haber un alto grado de ansiedad que le lleva, por ejemplo, a ciertas situaciones en las que interfieren mucho, pues ya en el rendimiento académico por concentración y en una higiene, por ejemplo, en sueño, y en esa timidez frente a las relaciones sociales. ¿Qué podemos decir de los testigos? Bueno, antisociales no siempre suele ser así. Pueden ser observadores o testigos con cierta sociabilidad, pero en el momento en el que está el acosador delante, sí que pueden tornarse en este término, ¿no? de antisocial. Puede ejercer una acción facilitadora y de reforzar el comportamiento del agresor y, pues son fácilmente influenciables. Suele haber un bajo espíritu crítico también, igual que como hay en el acosador, ¿no? Podemos encontrar testigos pasivos y activos que básicamente se diferencian en el que el pasivo son aquellos en los que no van a hacer nada a favor de la víctima y los activos son aquellos, como entre paréntesis, asertivos, que sí que van a tener ese espíritu crítico y van a rechazar la violencia y van a actuar frente ayudando a la víctima, apoyando a la víctima, incluso denunciando, ¿no? En el colegio, en este caso, a quien corresponda, pues tutor, tutora o al departamento de orientación. ¿Consecuencias sobre los testigos? Bueno,
pueden mostrar problemas parecidos al agresor o al de la víctima. Como decíamos, contribuyen a esa falta de sensibilidad en la escuela, de empatía e insolidaridad, y peor de los casos, en el peor de los casos, pueden ser potenciales agresores en un futuro, porque al final están aprendiendo una conducta que, si normaliza, van a responder de la misma manera, ¿no? Reduce obviamente la calidad en el entorno y en el colegio, y sobre todo también van a dificultar el logro de los objetivos por los que aboga los colegios, ¿no? El colegio, en este caso, la transmisión de valores, el aprendizaje, y va a ser una merma de esto. Y luego, pues también ayudan a aumentar esa tensión y esos problemas de socialización en el entorno, tanto en el que viven como en el colegio. Bien, una vez visto los diferentes agentes, pasamos a ver estos indicadores clave que nos pueden ayudar a identificar el acoso y el ciberacoso. Bien, indicadores sobre la víctima, indicadores sobre ese posible agresor o acosador. Vamos a ver, y ya lo veíamos en ese perfil, ¿no? Esa ansiedad va a conducir a un miedo o rechazo a la escuela, a través de excusas continuas, por no querer ir, simular que está enfermo. Vamos a ver una ausencia de amigos o de grupos sociales. No siempre es así y no tiene por qué ser así. A veces solo únicamente es en el grupo de iguales del colegio, pero suele ser una tendencia. Veremos problemas emocionales, pues no duerme, o tiene pesadillas, se comunica poco. Vamos a ver cierta, por así decirlo, imagen corporal o comunicación no verbal muy apagada, cabizbajo, no nos mira a los ojos, quizás cuando hablemos de temas similares, o ya generalizado en los casos más graves. Y vamos a ver también, podemos identificar evidencias de maltrato porque pues, llega a casa con magulladuras o con golpes o con el estuche roto o con la ropa sucia cuando no ha hecho nada para que esté sucia. Y finalmente ahí os pongo, ¿no? El adolescente parece maltratado después de usar el ordenador, parece alterado, esto en términos de ciberacoso, o después de leer un mensaje, o le vemos muy tenso, o incluso a veces podemos observar que cierta ansiedad o tiritona con el móvil en la mano, o preocupación, o incluso que puede llorar después de utilizar el teléfono móvil. Veamos un ejemplo real, niño de 12 años que sufrió acoso desde los 8 años y su comportamiento empezó a cambiar en estos términos, ¿no? No tenía ganas de vivir. Esto fue uno de los indicadores, fue un mensaje que nos da la idea de que puede haber una conducta de autoinfligida de daño, ¿no? Tenía pesadillas, dejó de ir a clase, encerrado en su habitación continuamente, sufría insomnio. Y aquí, como violencia o agresión indirecta, tenía frases peyorativas en su libro, ¿no? E insultos y burlas en su libro. Indicadores del acosador. Principalmente vamos a observar conductas desafiantes, no solo con su grupo iguales, sino también con los adultos, esa falta de empatía en el seno familiar también, es decir, todas estas las podemos trasladar al seno familiar. Tendencia a la manipulación para obtener un continuo beneficio y, sobre todo, violencia en términos generales. Bien, pasamos ahora a pautas para prevenir, por un lado, y pautas para actuar frente al acoso y el ciberacoso. Al final de este punto, quizá podamos dar paso a Daniel, que os explicará qué está haciendo la institución SEC, que está muy volcada en este sentido para actuar y prevenir. Yo daré unas pautas generales, pero yo creo que él va a focalizar y a centrar un poco para que estemos todos y sepamos qué recursos y ayudas también tenemos y qué se está haciendo, ¿no? Que es importante y es una de las cosas por las que estamos consiguiendo bajar esta prevalencia de forma significativa cada año. Bien, en términos de prevención a nivel general, si bien es cierto hay varias variables, las dos principales y que suelen estar presentes en los estudios tienen que ver sobre todo con el vínculo afectivo que vamos a desarrollar o a elaborar en esa etapa infanto-juvenil de los 0 a los 18 años en el seno familiar. Y aquí es donde la familia tiene un papel muy importante, ¿no? Ese vínculo afectivo va a permitir que nuestro niño o niña tenga un lugar de apoyo, un lugar de seguridad donde poder recibir ese apoyo para solventar sus problemas emocionales,
sus resistencias o obstáculos ante esta dificultad, como pueda ser, por ejemplo, el acoso, y en términos de prevención para afrontar una posible agresión, ¿no? Esto va a permitir, sobre todo, que se permita desarrollar con total confianza en su relación con los demás y con los adultos. Esta vinculación que hablamos, que diríamos, os pongo ahí en negrita, es el término que conoceréis muchos y muchas, ¿no? El apego seguro es un factor de protección, sobre todo para evitar la ley del silencio, el que no diga y no comunique, el que está sufriendo eso y para no normalizar, ¿no? Lo que va a fomentar también en nuestro niño o niña es una sensación de confianza en sí mismo y va a darle la vuelta a ese perfil en términos de que va a generar expectativas positivas y de eficacia sobre los problemas, ¿no? Hablamos de este término que nos gusta, ¿no? La resiliencia, ¿no? Pues la resiliencia tiene que ver mucho también con el apego seguro que le podamos inculcar en casa. Por otro lado tenemos el apego inseguro, y dentro del apego inseguro hay diferentes tipos. Bueno, algunos modelos lo separan, otros modelos lo incluyen, pero en términos generales se basan todo en que el niño o la niña va a aprender que el entorno no es protector, no es un entorno de confianza donde pueda volcar o proyectar sus dificultades, y esto también pues genera una visión negativa no solo de sí misma, sino del mundo en general. Y el no encontrar esos vínculos afectivos va a conducir también a ciertos problemas emocionales psicológicos, ¿no? En este sentido. Va a dificultar mucho el afrontamiento de las dificultades y, por tanto, es un predictor claro del apego inseguro de conductas violentas. A nivel prevención, también necesitamos como familia construir la tolerancia a través de afrontar la incertidumbre y el conflicto, como os pongo ahí, facilitar un entorno en el que podamos plantear y resolver sus inquietudes, acompañando al niño en este sentido a esta resolución, dándole apoyo. Y aquí hay que hacer un matiz, no ser sobreprotectores, sino permitir esa autonomía y ese acompañamiento de que vaya resolviendo esas inquietudes, pero que sea nuestra fuente de apoyo, ¿no? Los procesos de reflexión son muy buenos. Luego veremos ciertas preguntas que nos pueden ayudar en este sentido. Tenemos que facilitar o ser facilitadores de un ambiente en el que pueda expresarse con total libertad, pueda expresar lo que siente y lo que piensa. Y a partir de ahí acompañar y ¿por qué no?, ayudarle a definir y clarificar. Ahí os pongo, niños a partir de los 6-7 años todavía no han desarrollado ese pensamiento en matices, términos más generalistas, en tonos de grises, ¿no? Y es un pensamiento muy dicotómico. Y este hace referencia, sobre todo, si nos centramos en el agresor, que cuando el pensamiento es muy dicotómico, solo se percibe como persona única y de ahí se pierde esa empatía y esa tolerancia, ¿no? Entonces, ese pensamiento dicotómico está muy relacionado, de nuevo, pues con esta tolerancia. Tenemos que enseñarle a que existe esa escala de grises, generando escenarios en los que tenga la oportunidad de estar en entornos en los que haya cierta heterogeneidad, como os pongo en el punto 4, para poder considerarse como no únicos en el mundo, sino como un sistema de personas con sus cualidades y sus características, ¿no? Y esto es fundamental, también es un predictor clave de las conductas violentas. Es necesario, punto 3, ¿no?, enseñar esas habilidades para reconocer esa intolerancia, el sexismo, que sobre todo va a estar basado también o ayudado por esa oportunidad del punto 4 de generar esos contextos heterogéneos, ¿no? Y luego, pues es conveniente también, ¿no?, una interacción con los adultos, con ese grupo de iguales, porque vamos a ser el modelo sobre el cual va a aprender el niño y la niña esos valores y esa tolerancia en términos de derechos humanos, ¿no? Bueno, aquí a continuación esta diapositiva con tanto texto que iré resumiendo esos puntos clave, pero como insisto, como es una guía, os dejo ahí toda la definición más concreta sobre 10 principios básicos relevantes para prevenir de nuevo en educación infantil y juvenil. También los podemos trasladar. Si nos fijamos en el punto 1, tenemos tres condiciones básicas principales que están muy relacionadas con las 2 diapositivas anteriores: esa atención continua, ese apoyo emocional incondicional y luego las oportunidades de aprender, ¿no?, a autorregular emociones y conductas, generando ese espacio de apertura en el que vamos a acompañar y vamos a ir reajustando también en la medida en la que queremos que ofrezca cierta respuesta más allá del entorno familiar, como puede ser en la escuela, ¿no?, que donde también va a recibir este tipo de atención, pero en términos escolares.
Luego, bueno, una educación compartida hace referencia a que los modelos de educación no pueden estar solo o que pendan solo de una persona, sino de todo el conjunto de integrantes de la familia, hermanos, hermanas y familiares cercanos. Y, bueno, en este sentido, no es tanto delegar, sino que todos influyan en esta educación para que pueda aprender de los diferentes modelos y de las diferentes casuísticas y características de cada uno, ¿no? Esto lo que facilita es el concepto de igualdad, ¿no? Y también de tolerancia, que haya un reparto equitativo de estas responsabilidades, porque así también se hace responsable de la parte que le corresponde. Entonces, por tanto, y vuelvo otra vez a esa sobreprotección, la sobreprotección elimina el hecho de que el niño o la niña adquiera ese concepto de responsabilidad y le hacemos perder autonomía. Y por tanto también va a afectar a la resiliencia y a la solución de problemas, ¿no? Y fijaros que es como un reloj que encajan todas las piezas. Bien, vamos a tener una atención sensible y coherente a la etapa evolutiva en la que se encuentra nuestro hijo o hija, porque debemos situarnos en su plano. Debemos entender que es más pequeño que nosotros, obviamente, y tenemos que desligarnos de nuestra visión del mundo adulta. Digo siempre esta frase, tenemos que meternos en su mundo y desligarnos de, digamos, nuestra visión como adultos, ¿no? Bueno, utilizar un lenguaje positivo. ¿Por qué? Porque de nuevo es un predictor de la violencia y el acoso escolar el que seamos muy punitivos con exceso de castigos o castigos sobredimensionados o muy continuos, sino que a través del lenguaje y la comunicación fomentemos una reflexión que no vaya ligado tampoco a un refuerzo positivo, sino a una canalización del comportamiento sin tener que haya un castigo, y que, por lo tanto, generemos unos estados emocionales como miedo y frustración o incertidumbre a la hora de actuar en ciertos aspectos. De nuevo, aquí en este lenguaje positivo debemos evitar también la sobrejustificación. Lo veremos más adelante, ¿no?, en términos de elogio. Y bueno, pues no hay un libro blanco concreto, ¿no? A veces vemos esto como qué difícil, ¿no? Pero luego cuando nos ponemos en la práctica y estamos, seguramente con que cumplamos el objetivo y veamos que no se cumple ese comportamiento agresivo, quiere decir que lo estamos haciendo bien. Y luego el respeto de límites, que ya lo vimos en otra diapositiva anterior, que no debemos ser ni muy autoritarios ni muy exigentes. Los límites deben ser realistas y deben estar adaptados también a nuestro niño en términos de que tenga la capacidad y habilidad de poder ajustarse a esos límites, ¿no? Por lo tanto, debemos adaptarlos y tampoco debemos ser muy negligentes en el sentido en el que vale todo, ni muy autoritario ni el vale todo, ¿no? Tiene que haber un término medio que equilibre, y eso lo vamos a ver al final en el comportamiento que muestre el niño o la niña, ¿no? Bien, punto 6, generar un contexto y una rutina de comunicación. Es bueno que siempre y que habitualmente haya un feedback con nuestro niño o niña, para que pueda tener esa retroalimentación y pueda seguir aprendiendo, sobre todo también de nuestra educación, ¿no?, en esos términos. Bueno, va a haber enseñar una estructura o enseñar a estructurar esa conducta y aprender esos significados complejos. Tiene que ver mucho también con lo que hablábamos anteriormente de ese pensamiento dicotómico en términos de matices, y sobre todo también de ayudarle o instigarle o invitarle a participar en esas tareas compartidas y realizar nosotros un acompañamiento a la hora de hacer esas tareas, para que pueda ver un poco cómo interaccionamos nosotros, cómo resolvemos los problemas y cómo, cuando nos podemos, por ejemplo, frustrar realizando una actividad cotidiana en casa, no utilizamos la agresividad o la violencia en este caso y la resolvemos de otra manera, pensando, relajándonos, y eso lo aprenden con mucha más facilidad en esta etapa infanto-juvenil que ya en una etapa adulta a partir de los 18 años, que es, digamos, más difícil, ¿no?, de inculcar estos aspectos, o genera más resistencia. Bueno, luego la motivación por la eficacia, superación y habilidades para lograrlo. Tiene mucho que ver también con ese lenguaje positivo. Debemos impulsarlo en este sentido, de nuevo también con objetivos, igual que los límites, con objetivos realistas, claros, ¿vale? Y elegir un poco ese proceso adecuado de cómo llevarlo a cabo, superando un poco pues ese esfuerzo, ¿no? Y ayudarle en los obstáculos y resistencias que pueda presentar. Importante anticiparnos a esas conductas agresivas, si bien es cierto que, siguiendo un poco todos los puntos anteriores,
quizá no haga falta anticiparnos porque se está dando bien ese proceso de prevención en el que las familias estamos íntimamente implicados, ¿no? Y en este sentido, pues facilitar otro tipo de alternativas. Escuchando siempre antes al niño o la niña antes de castigar. Bueno, identificar los mensajes de agentes externos, lo hemos dicho también anteriormente, ¿no? Todo ese entorno que le rodea, es importante también identificar pues qué valores y principios se están inculcando, ¿no? Y ahí entrar nosotros para, bueno, pues mostrarle los que queremos inculcar, al igual que también hace la escuela, ¿no? Y me consta en este sentido que se lleva a cabo. Bien, si bien todas estas 10 pautas las podemos asignar tanto a testigos, agresor y víctima, más específicas para el observador, enseñar que el silencio, las risas y la indiferencia pues refuerzan el acoso, como hemos visto anteriormente, fomentar, ayudar a denunciar, pasaríamos de testigos pasivos a activos, y sobre todo que apoyen a la víctima y que la víctima no se sienta excluido o sola en el mundo, en ese mundo infantil que tienen, ¿no? O adolescente. Bien, ¿cómo actuar si detectamos que nuestro hijo o hija puede ser acosador? Pues fundamental esta premisa. ¿Cómo ayudarle? Y tiene que ser clave. Esta es nuestra dirección. No es, de nuevo, cómo castigarle, sino cómo ayudarle, en qué términos. Pues como hablábamos antes, escuchar atentamente el por qué ha llevado a cabo ese tipo de comportamiento y ofrecerle en qué podemos ayudarle y mostrarle qué otras formas alternativas hay de interaccionar en este sentido, ¿no? Y sobre todo que quede muy grabado el lema de que nadie merece ser acosado. Bien, si el acoso es por aspectos emocionales como la ira, esa violencia más reactiva, bueno, pues podemos plantearle conductas alternativas que canalizar, ¿no? Como os pongo ahí, pues en el momento que se genere esa violencia, lo podamos observar también en seno familiar, pues escuchar música, jugar a balón o, digamos, más clínicamente hablando, pues contar hasta 10, respirar suavemente. En los casos en los que realmente veamos que supera nuestra habilidad o capacidad, pues acudiríamos a un profesional. En este caso, si bien es cierto, los colegios, y me cuesta en este caso, llevan a cabo este tipo de actividades en sus programas y facilitan también esto, ¿no? Es decir, el colegio al final va a ser un aliado nuestro para ayudarnos en este sentido, ¿no? A canalizar este tipo de comportamiento. Bueno, explicar sobre todo, y muy importante, que esas consecuencias que tienen, las consecuencias negativas del comportamiento, no solo para él, sino también para los demás. Y aquí nos ayuda a reducir esa impulsividad porque facilitamos en el niño y la niña un proceso de reflexión, de que su comportamiento inicialmente podía tener un beneficio para su poder, pero que a largo y corto plazo no es tan beneficioso. Y no solo para él, sino para los demás también. Fundamental, punto 4, trabajar en colaboración con el colegio, que de nuevo, insisto, es nuestro aliado. Punto 5, os pongo, ¿no? El castigar, evitar, ¿no? En este caso, culpar o avergonzar. Reforzar, sobre todo, el cambio de conducta con elogios. Y aquí hablábamos anteriormente, y lo recalco, evitar la sobrejustificación, es decir, continuos elogios por cualquier cosa, sino centrarnos sobre todo en la diana, que es erradicar ese comportamiento y elogiar en este caso. Me preguntan, ¿no? Podemos preguntarnos, bueno, ¿qué tal es premiar con aspectos materiales? Bueno, sí, se puede premiar. Lo que pasa es que a efectos de condicionamiento a largo plazo, el premiar o reforzar con un premio material tiene menos duración que el elogio y la comunicación con el niño o la niña, que tiene, digamos, los estudios nos dicen que tiene una mayor condicionamiento a largo plazo, en términos de que si emito una conducta que es funcional y no violenta, obtengo un beneficio social. Es mucho mayor que si obtengo un beneficio material, porque sobre el material nos habituamos mucho más rápido y sobre el social nos refuerza más continuamente. Bien, aquí os dejo unas preguntas clave. Podemos ser creativos y estas preguntas, si nos fijamos, son preguntas abiertas, no son tipo interrogatorio. Las preguntas interrogatorio, el por qué, por ejemplo, ¿por qué has hecho esto o aquello? ¿Por qué te pasa esto? Son preguntas en las que generan mucha coerción y presión sobre el niño y la niña en este caso. Y las preguntas abiertas fomentan una reflexión mucho más profunda, adaptada, ¿no? Y en términos de adaptada a esa edad en la que está. Bueno, las preguntas pueden ser,
cómo van tus amigos en el centro escolar, con quién has estado jugando últimamente, a qué os gusta jugar y a ti. Bueno, hay algunos amigos con los que no te encuentras a gusto. Y estas preguntas nos ayudan a ir explorando esas relaciones que tiene en el colegio y cómo son esas relaciones sin que se sienta presionado, y facilita mucho la apertura que hablábamos antes de ese mensaje y ese espacio familiar de comunicación en el que le es más fácil sentirse y explicarlo, ¿no? Nos tenemos que meter en su mundo. Bueno, hay una, ¿no? Hay alguien que te acosa y te hace sentir molesto o irritado. Aquí podemos utilizar palabras que se adapten a la edad en la que está, en la que se encuentra nuestro niño, ¿no? Bien, ¿qué puedo hacer si mi hijo es acosado? Bueno, pues escuchar sin juzgar y opinar, ¿vale? En muchos casos nos toca leer entre líneas porque le cuesta expresarlo. Bueno, estas preguntas nos ayudan a clarificar. Cuando podemos utilizar también, pues cuando nos diga, hacerle un resumen de lo que hemos entendido para saber si realmente es lo que nos quiere expresar, ¿no? O ir clarificando. Entonces, ¿te refieres o quieres hacer referencia a esto, ¿no? Bueno, transmitir calma, sobre todo, no alarmarnos, porque entonces si no lo que hacemos es que estresamos mucho más al niño y entonces va a dejar de hablar, se va a retraer mucho más. Bueno, preguntarle cómo lo está afrontando y en qué podemos ayudarle de nuevo y buscar otro tipo de solución, ¿no? Transmitir que nadie merece ser acosado, igual que lo hacemos con el posible acosador, también con la víctima. ¿Para qué? Para evitar ese sentimiento de culpabilidad o de percepción que merece ser acosado, ¿no? Que merece ese castigo porque haya hecho algo o porque es como es. Bueno, ahí os pongo entre paréntesis porque algunos pues, pueden pensar o lo normalizan. Aquí tenemos que ofrecernos a hablar con el tutor o tutora, de nuevo insisto, tranquilamente, sin que sea algo que revuelva emocionalmente a nuestro niño, pero tenemos que ofrecérselo y que él también sea parte activa del afrontamiento. Bueno, ofrecer a esperar en la puerta si no lo hacemos. Obviamente aquí también depende de nuestras posibilidades y de nuestro tiempo, o pues bien en clase o en el colegio, ¿no? Acompañarle en este sentido. Bueno, ayudarle a fomentar amistades dentro o fuera del colegio en la medida en la que tengamos esa posibilidad también. Como solución a corto plazo, le podemos indicar que se sitúe cerca del profesor o profesora, que esté de vigilante en el patio del colegio, y mientras se soluciona y se soluciona con el colegio, la situación que pueda estar dándose, ¿no? Y luego, pues principalmente actuar, como decíamos anteriormente, en esta parte también de prevenir, pues también en actuar como modelos de esas habilidades sociales de comunicación, ¿no? Y ahí os pongo del uso del cuerpo, porque vamos a ver que la comunicación no verbal y los gestos que va a utilizar y el movimiento del cuerpo del niño acosado merecen también una atención y podemos ser muestra de ello. No decirle cómo tiene que hacerlo quizás, sino enseñarle, por ejemplo, cómo lo hago yo. Y mira cómo respondo yo, ¿qué te parece? ¿Cómo te sientes? Y eso puede ayudar también como reflejo y modelo para ellos, ¿no? Y así podemos ayudar a reducir esa vulnerabilidad. Bien, preguntas que podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué es lo mejor o lo peor que te ha ocurrido hoy en el colegio? Si veis, son preguntas también abiertas. ¿Con quién has estado hoy en el colegio? Quizás estás un poco más directa, ¿no? ¿Cómo son? Más abierta. ¿Qué has hecho hoy con los amigos o amigas? ¿Te lo has pasado bien? ¿Qué has hecho hoy de camino al colegio? Si no tenemos respuestas sobre esto, bueno, pues también puede ser un indicador, ¿no? Esa falta de comunicación como hablábamos anteriormente. Comentarios que debemos evitar. Mejor no te metas en líos, que no te salpiquen cosas que no van contigo, que cada una se defienda de sí mismo o sí misma, a ver si van a por ti, etcétera, ¿no? Si nos fijamos, la manera clave para recoger información son siempre preguntas abiertas y lo que debemos evitar son comentarios en función de lo que pensamos, opinamos o consideramos. De nuevo, nos tenemos que desligar de eso y meternos un poco más en el mundo y en el sufrimiento de nuestros niños. Bien, en términos de ciberacoso, bueno, pues sobre todo cómo podemos actuar, guardar las pruebas, si es posible imprimir, hacer pantallazos, copias de seguridad, aquí la mayor creatividad posible para poder tener una prueba en los casos más graves. Si es la primera vez que ocurre esto, bueno, las redes sociales o los grupos nos permiten bloquear momentáneamente o bloquear a ciertos perfiles para que no ocurra.
Si continúa por otros lados, pues entonces ya habría que actuar de otra manera, ¿no? En este caso, pues, veremos luego después, pues acudir al colegio principalmente y que tengamos ese apoyo y esa ayuda también, ¿no? En este sentido. Bueno, si se trata de un perfil falso, ¿no? De nuestro caso de nuestra hija o hija, pues denunciarlo a esas redes sociales, WhatsApp web, por ejemplo, Instagram o Facebook permite hacer esta denuncia y retira, ¿no? Esos perfiles falsos cuando hay un sosacamiento de la entidad o una suplantación de cuentas, se pueden dar de baja todas estas cuentas. Entonces, por nuestra parte, pues podemos ir actuando en este sentido. Y luego también podemos buscar en Google poniendo el nombre y apellidos de nuestro niño o niña y ver si aparecen algunas redes y bueno, pues quizá acceder a ese contenido y ver que hay algo inapropiado en ese sentido, ¿no? O sea que también somos parte activa en este sentido a la hora de actuar. Bien, esta diapositiva en la que hablo de familia y escuela como lema, ¿no? Aliados contra la violencia. Esto es fundamental, ¿no? ¿Y cómo vamos a llevar esto a cabo? Bueno, ante la sospecha, en etapas o más bien, lo primero es estar tranquilos, el colegio nos va a apoyar y sobre todo fomentar un espacio de colaboración, ¿no? Que facilite una resolución, una solución de esto y garantice sobre todo la seguridad. Si nos alteramos o actuamos con confrontación, que es lo primero que hay que evitar, al final el que más va a sufrir esto no es el colegio ni nosotros, va a ser nuestro niño o niña. Entonces, bueno, insisto, aliados contra la violencia y estos son los agentes principales para actuar. Y os decía, ¿no? En etapas más infantiles, bueno, pues se puede preguntar a la tutora o tutor para resolver y en etapas más posteriores al departamento de orientación, pero si bien es cierto que aquí va a depender del programa y de cómo tenga configurado el colegio en este sentido, ¿no? Pues que esto es una pauta general. Y sobre todo ofrecer una solución conjunta, haber un consenso entre todos. Es bueno en el momento que haya o se ponga en marcha este protocolo que también nosotros ayudemos al colegio a la hora de hacer un seguimiento con todas estas pautas que hemos visto anteriormente para poder tener una comunicación y un feedback positivo con la escuela, ¿no? Y poder ver y valorar ese progreso. Es fundamental también. Y que el niño y la niña tengan 2 centros de apoyo. En los casos más graves, bueno, pues se pondrá en marcha el protocolo, ¿no? Como indicábamos anteriormente. Bien, si no hay un entendimiento, esto puede pasar, somos personas, ¿no? Bueno, siempre se puede apoyarnos en la figura de un mediador, ¿no? Y esto, pues bueno, pues facilita también. Lo importante, sobre todo, nuestro objetivo es que no se altere más la situación sobre la violencia que está sufriendo nuestro niño. Bien, y vamos acabando finalmente con recursos y contactos de apoyo. Aquí os dejo pues algunos teléfonos que nos ayudan, nos pueden asesorar también. Además, insisto, el colegio como punto fundamental y principal en este caso porque hablamos de acoso escolar, acoso en la escuela. La Fundación ANAR, que funciona bastante bien, de hecho es centro de prácticas de la Universidad Camilo José Cela y bueno, a mí personalmente me gusta cómo trabajan. Luego tenemos la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar, y es una asociación de la cual tira también instituciones públicas y el ministerio. Hay también guías y pautas, y bueno, ahí os dejo el teléfono. Luego también tenemos la Asociación No al Acoso Escolar. Y bueno, luego por internet que podemos acudir, ya en casos extremos, Guardia Civil, el equipo Mujer Menor, ahí os dejo ese enlace que si lo copiáis y pegáis, os va a facilitar un PDF donde viene el teléfono de este equipo en cada una de las comunidades autónomas. Y luego, bueno, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad también. Y luego el Cuerpo Nacional de Policía tiene una Brigada Central de Investigaciones Tecnológicas. Insisto, primero es el colegio y en línea con el colegio y aliados ya con el colegio y encontrada una posible solución, podemos acudir a estos organismos porque muchas veces también estos organismos van a recurrir de nuevo al colegio. Con lo cual, ahorrarnos un poco este paso que puede hacernos perder tiempo. En la solución, primero debemos acudir al colegio y recabar información con ellos y con el protocolo que tengamos, que ahora, insisto, daré paso a Daniel para que nos ofrezca esa información con más detalle, ¿no? En el caso de instituciones educativas. Aquí tenemos libros.
hay más. Yo os dejo unos libros que ayudan sobre todo también a prevenir porque ayudan a sensibilizar su lectura y bueno, aquí pues es ver qué libro se puede adaptar más a la etapa de vuestro niño o niña y no son libros caros, están en torno a los 15, 17 euros, los podéis encontrar todos en la Casa del Libro seguro y en Amazon la gran mayoría. Aquí os dejo también algunas películas y documentales, algunas de dibujos tipo anime que les gustan mucho y otras películas o series documentales. El documental de La derecha del todo, de 13 razones, sí que es bueno verla con el adolescente en este caso. Y bueno, el resto, pues igual, ver el tráiler y ver si se adapta, en este caso, a vuestro niño o niña, ¿no? Y bueno, aquí referencias bibliográficas por si, bueno, pues queréis acceder a alguna guía más o algún estudio en el que, bueno, me he basado, además de otros aspectos para la presentación. Bueno, hasta aquí esta presentación. No sé si me ha ajustado a la hora. Agradeceros la atención y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Voy a dejar de compartir. Y bueno, ahora si me permitís, yo creo que Daniel, ¿no? Guadalupe nos puede explicar un poco las actuaciones que lleváis desde la institución, que es bastante interesante. Sobre todo con temas de, si te parece, de ciberacoso, ¿vale? Que toda la parte de tecnología que también preocupa mucho a las familias y a lo mejor es menos conocida, pues comentar en este caso por parte de Daniel Carrera, que es el responsable de tecnología de todos los colegios SEC y trabaja muy directamente con todo lo que llamamos TAC, que es ese responsable de tecnología más aplicado al aprendizaje, pues qué acciones estamos llevando a cabo en colaboración muchas veces con vosotros, con la propia universidad, con personas como tú, Mateo, que siempre nos estáis apoyando y asesorando y formándonos a todos los profesores y desde otros ámbitos, desde otras facultades, no solo psicología, sino comunicación, la Facultad de Tecnología, en el caso de Laura Cuesta, que tuvimos también una aula de familias hace poquito, pues son colaboradores también estrechos de la institución. Daniel, te cedo la palabra. 5 minutitos como mucho, ¿vale? Sí, porque sí. supongo que habrá familias que quieran preguntar y más que nada para estar más o menos en hora. Muy Gracias, rápido, sí que nos Mateo, hemos ido de hora. Sí. Mira, digamos, enfatizar un poco lo que ha contado Mateo, ¿vale? Desde la parte de tecnología educativa de los colegios, lo que estamos haciendo, no estamos centrados solo en el ciberbullying, lo que estamos haciendo es dar una serie de charlas que abarcan desde el ciberbullying hasta la huella digital, datos compartidos, riesgos de Internet, uso excesivo de las plataformas, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros básicamente es preventivo. Lo que queremos es anticiparnos, crear esa semillita en los niños, esa duda y que pregunten, ¿vale? Os pongo un ejemplo que hemos hecho en las clases en el Castillo con la plataforma de Common Sense, que os irán llegando comunicaciones, ¿vale? A lo largo de lo que queda de curso. Pues lo que hemos hecho y una de las charlas que hice que fue muy buena es el uso excesivo de ponerse a verse vídeos en TikTok, en YouTube, etcétera. Algunos, luego es un vídeo muy corto de esta plataforma de Common Sense. Después de eso generamos una serie de debate en la clase y lo que me gustó es que ves a los alumnos cuando les preguntas ¿cuántos usa el teléfono? 2, 5, 3 horas, lo que sea. Alumnos me vienen a decir, oye, ¿cómo puedo bloquear para ver, no sé, 1 hora al día YouTube, 1 hora al día? Les causa ese decir, cuando ven esa estadística en el móvil de, pues que perdió 7 horas en el día viendo muchas veces tonterías, me vais a permitir. Vale, entonces, todas esas son las tareas las que estamos haciendo, de esos peligros que pueden encontrar, con charlas muy focalizadas y además focalizadas en la edad específica. No es una charla genérica para todos, sino que tenemos unas para primaria, para secundaria, bachillerato, etcétera. ¿Vale? Entonces, también nos habrá llegado a los distintos padres de los distintos colegios esa certificación que hemos sacado de los coordinadores de bienestar digital. Dependiendo del tamaño del colegio, hay entre 2 y 4 coordinadores que son precisamente para hacer estas acciones que una vez que ya, digamos, la prevención ha funcionado y pasa algo, pues este coordinador de bienestar digital es el que va a saber cómo reaccionar, cómo contactar con los padres y, sobre todo, si ese algo que pasa es un poco crítico, cómo ir a las autoridades competentes, ¿de acuerdo? Otro plan que tenemos en todos los colegios es trabajando con la Guardia Civil y Policía, el plan director.
Todos los años viene la Guardia Civil a dar una charla específica de ciberacoso, de cómo no exponer tus datos en Internet, cómo pueden falsear tu información para compras, etcétera. Entonces, todo eso se hace en los colegios con la Guardia Civil, que también él ha comentado. Y luego, como os digo, esta plataforma Common Sense, todos los profesores, todos los coordinadores de tecnología de los colegios, estamos certificados en estas charlas porque es un requisito que la plataforma exige y estamos dando esas charlas y vamos a empezar a hacer esas comunicaciones, que no dejan de ser consejos, ¿vale? No son grandes presentaciones, es cómo podéis acompañar a vuestro hijo o vuestra hija en el caso de la charla que hemos dado, por ejemplo, de uso excesivo de plataformas, pues cómo podéis acompañar después en casa esas charlas, esas preguntas que él ha ido poniendo a nivel genérico, muy concretas para el ciberacoso, pues específicas para la charla que demos en ese mes, ¿vale? Y básicamente es un poco lo que estamos haciendo, labor de prevención en tecnología educativa, que aprendan a cómo usarla de una manera eficiente y que si pasa algún problema, pues que sepan sobre todo a quién acudir. Ya tecnología educativa para prevención y si hay que hacer algo, pues al coordinador, al orientador o el coordinador de bienestar digital, ¿vale? Muy rápido un poco lo que estamos haciendo. Vale, yo también, Mateo, animaría a las familias que no pudieron escuchar la sesión de Laura Cuesta, que nos hablaba también en el tema de cuándo, a qué edad deben de estar manejando redes sociales y toda esta serie de cosas que está legislado, que también les animó a escucharlo y a verlo, controles parentales, bueno, pues toda esta serie de cosas que también pueden ayudar a las familias, que entendemos que nos movemos hoy en día en un mundo en donde necesitamos estar preparados y formados y tener buenas orientaciones. Si quieres, doy paso a ver si alguna familia en el chat, de momento no hay ninguna pregunta, quieren formularnos alguna cuestión. De todos modos, puedes en el chat colgar la presentación y así las familias que han participado ya se la pueden descargar. Pues fíjate, Guadalupe, que lo estaba intentando, pero mira, no me deja. ¿Puede ser que no tengo permiso? A ver, en el más le das al más, en el chat le das al más y en el más... No, espera, ¿cómo me deja. Era? Con el más no me deja. Es que cuando yo tengo las tutorías en clase sí me deja, porque claro, las organizo yo. Daniel, ay, es verdad. Quizá porque no esté configurado. No debe de estar configurado para... Pero tú sí has podido colgar algo, Daniel. Lo que he puesto ha sido simplemente el enlace a Common Sense, es un link, un texto. Vale, perfecto. Vale, lo más probable es que no tengamos permisos, ¿vale? No sé si Daniel, que estás ahí, el otro Daniel, ¿podemos colgar algún fichero? Daniel, lo mismo ya sé. Sí está. Iba a decir que sí, lo mismo se había desconectado. Para que los padres puedan tener la presentación y puedan recurrir a ella. Yo insistiría mucho, Mateo, mientras que los padres se animan a lo mejor a expresar a hacerte alguna pregunta, esa colaboración que siempre que tenemos que tener entre colegios y familia e intentar buscar la mejor de las soluciones. En los colegios tenemos todos muy claros todos los protocolos que debemos de aplicar antes de aplicar un protocolo. También por ley nos obligan a hacer una serie de observaciones para tener bien fundamentado cuando un protocolo se activa, pero evidentemente todos estamos en el mismo barco. El objetivo siempre es intentar conseguir el bienestar del alumno y que el alumno esté contento y feliz en el colegio. Entonces, esto tiene que ser algo que se deba de entender y que vamos a trabajar todos en ello. O sea, que no hay ningún objetivo de no querer compartir inquietudes y trabajamos en ese sentido. También hemos incorporado a nivel de las aulas el programa de gestión de emociones, el de Ruler, que está implementado desde infantil hasta bachillerato, trabajando 4 herramientas bastante poderosas para ayudar a los niños en la gestión de las emociones. Estamos formados también todos los profesores y no quita con eso que, como dice Daniel, trabajamos sobre todo
en un tema fundamental que es siempre la prevención. A ver, gracias por la charla, que ha sido muy interesante. ¿Tiene la institución SEC su propio protocolo antibullying o debería aplicarse el de la Delegación de Educación de la comunidad autónoma correspondiente? Nosotros, al final, siempre seguimos los protocolos de la comunidad autónoma correspondiente, ya que cuando se abre protocolo, la inspección, que evidentemente tenemos que informar siempre, nos va a pedir, y en este caso Fiscalía de Menores, si las cosas trascendieran, nos van a pedir que apliquemos el propio protocolo de la comunidad autónoma. Entonces, cada comunidad autónoma tenemos el nuestro, y cada comunidad autónoma explica el suyo, aplica, mejor dicho, el suyo. En esta, Mateo, he contestado yo. ¿Hay una persona especial bullying en cada cole? Bueno, pues lo que hay en cada cole es un responsable de bienestar. Luego existe dentro de toda la política que hay de protección al menor un responsable para cada una de las etapas, pero hay un responsable de bienestar para cada colegio. Esta, Mateo, te la dejo a ti. Raquel Albert pregunta, me gustaría saber a qué edad podemos empezar a hablar de acoso. Y bueno, dan las gracias por la charla y que les ha gustado. Entonces, ¿a partir de qué edad podemos hablar? Principalmente, y está muy relacionado con lo que veíamos de ese pensamiento dicotómico, la diferencia entre el bien y el mal y asumir responsabilidades, quizás podríamos hablar a partir de los 5 o 6 años principalmente. Esto no quiere decir que nos encontremos un niño y una niña con más madurez en años inferiores, pero sobre todo 5 o 6 años. El resto suelen ser comportamientos más en términos no tanto de violencia, porque no hay una intención de causar daño o esa relación de poder sobre el desequilibrio de la persona, sino más bien es un comportamiento agresivo que por naturaleza, ¿no? de defensa en este caso. Y es muy interesante también lo que decías, Guadalupe, de esa formación en emociones, porque muchas veces, incluso ante emociones más de corte vergüenza o inseguridad, a veces responden agresivamente. Pero no es violencia, es porque no saben responder y canalizar esa emoción, ¿no? Es interesante. Hay un papá, Javier, que nos pregunta, ¿no ve igual de urgente o importante reforzar a la víctima? No sé si ves la pregunta. ¿No ve igual de urgente e importante reforzar a la víctima? Sí, sobre todo, o sea, imagino que entiendo en términos de que si empieza también a actuar frente al acoso, pues expresándose, denunciando también en esos términos, obviamente es importante reforzar ese comportamiento porque fomenta y asienta sobre todo el aprendizaje en este sentido. Obviamente, si está siendo acosado y lo identificamos, el refuerzo está en la propia escucha que vamos a ofrecer. Ese va a ser el refuerzo inicial para que pueda expresar con total libertad. ¿Cómo influye, Mateo, pregunta Ana María, el acoso, el uso excesivo de Internet? Bueno, aquí tendríamos que diferenciar quizás también por plataformas. El Internet es el acceso a distintas plataformas, redes sociales, grupos de Telegram, WhatsApp, videojuegos. En videojuegos hay muchos estudios que ya se están viendo ciberbullying en los chats y los grupos de videojuegos, ¿no? En los clanes que se llaman. Entonces, ¿cómo influye? Pues bastante. Y al final, como os decía, ¿no? Este último estudio identifica un 1,1% de ciberacoso. Es muy probable que esto se contrabalancee y empiece a aumentar esta prevalencia. Un uso excesivo, bueno, va a fomentar que se aprendan a usar muchas más medios tecnológicos para ejercerlo a mayor amplitud. En este caso, desde el acosador y desde la víctima, pues recibirlo desde otros campos. Entonces, sí, claro, afecta. Y es un predictor que se asocia el acoso escolar y el ciberbullying. Hay una pregunta también interesante, es un tema que no hemos tocado y le agradezco a Javier que lo indique. ¿Cómo valora la incidencia de bullying en niños de alta capacidad? Pues sí, hay prevalencias y se está empezando a evaluar. Esto sí que es algo más reciente, tenemos pocos datos, pero estamos viendo que
no deja de ser una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque dentro de que es una característica a potenciar y puede tener unos beneficios a largo plazo, el acosador lo ve como una vulnerabilidad sobre algo que él no posee, y esta dinámica hace que ejerza la violencia para tener el poder sobre esa característica que no tiene, ¿no? No tanto en términos de envidia, sino de que puede estar ligado, pero sí, en altas capacidades estamos viendo que hay acoso. Vale. Ya la gran mayoría del resto de preguntas son muchas gracias, ha gustado la charla. Pues nada, si te parece, Mateo, nos despedimos de las familias. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Guada, hay un par de preguntas importantes al final. Vale, perdón. Belén, gracias, te la leo yo. Gracias por la charla, por el acceso a las redes, grupos de WhatsApp, etcétera. ¿Cuál es la edad recomendada mínima para que tengan móvil? Bueno, esto fue... Pues mira, de hecho esto recientemente ha salido la legislación respecto a esto. El Ministerio ha publicado en el BOE la edad recomendada, que, bueno, digamos que podría situarse entre los 16 y 18 años. Menos de esa edad no es recomendable. No es recomendable, y dentro de esta edad, en cierta manera, que sea tutelado. No sé si habéis visto la publicidad de Orange, que ofrece un móvil ya destinado a esto, ¿no? Bueno, aquí tenemos un antecedente. Para llamar, vale, sí. Yo lo que os digo es que al final, como experiencia, el móvil en el colegio no lo necesitan, y al final, si el móvil está en el colegio y lo escamotean, puede ser lo que propicie pues ciertas situaciones que no son deseables, ¿vale? Bueno, el móvil siempre se lo llevan al colegio, porque yo entiendo también que hoy en día las familias, para gestionar determinadas cosas, pues yo qué sé, el niño va solo, llega a casa, manda un mensaje. Yo esas situaciones las entiendo, pero para eso están las taquillas, guardan el móvil y con el ordenador es suficiente, no tienen por qué tener más dispositivos. Hay otra familia que, Javier, pregunta, ¿opina que en los colegios hay en muchas ocasiones falta de implicación en la resolución de la situación de acoso, achacándolo a ser cosa de niños, a repartir culpas, a incluso a la víctima, y a evitar la aplicación de protocolo? Es que... Bueno, esto es difícil porque esto hay que evaluarlo. ¿Qué pasa? Que no nos dejemos llevar porque sale esta noticia en la prensa o esta, y es una noticia puntual, concreta, y no tenemos todos los datos. Habéis visto en la gráfica, estamos haciendo las cosas bien. Hemos bajado de 2016 un 50% a ahora 2025 posiblemente ese 6,5%. Con lo cual me consta que sí se están haciendo las cosas bien, se está actuando y no se está dejando pasar. Cada vez hay más sensibilización y se tiene más en cuenta equipos de la Guardia Civil, EMUME, de la Policía Nacional, es decir, los colegios con sus protocolos, con las actuaciones como indicaba Guadalupe y Daniel, con lo cual yo no creo que sea esa la tónica en absoluto. Y de nuevo hay que obtener más información al respecto. Sí, claro, y deciros que justo, perdona. No, yo simplemente decirles que nosotros ante una situación, primero aplicamos como la ley nos marca los cuestionarios de observación, y evidentemente si se observa según nos marcan las pautas cualquier cosa, estamos obligados a aplicar el protocolo. O sea, nosotros no podemos mirar hacia otro lado. Entonces, quédense con la tranquilidad de que el colegio siempre va a estar dispuesto a abrir un protocolo de acoso, pero claro, para abrirlo no podemos abrirlo al azar. O sea, para eso también nos han marcado una serie de pautas que hay que seguir, que en colaboración pues, con los organismos pertinentes seguimos, y cuando es el caso se abre. O sea, en esto no hay ningún problema y no pasa nada porque una vez abierto se vea que no es una situación de acoso. O sea, esa no es la cuestión. El objetivo tienen que pensar, si no fuera tan importante para nosotros e igual de importante de nosotros que para ustedes, esta charla la hubiéramos evitado. Todo lo contrario, queremos que nos vean como que estamos ahí, que queremos hacer también las cosas bien y que queremos actuar. O sea, de igual manera que ustedes no nos vean como, o sea, todo lo contrario, vean al colegio siempre como un colaborador.
aunque habrá veces, pues bueno, que intentarán observar otras conductas, intentarán observar y aplicar, como has dicho tú, pues situaciones en las de estrategias para a lo mejor al niño también dotarle de más estrategias, pero nosotros no nos podemos negar a aplicar un protocolo. Claro. ¿Vale? Y por eso, por enfatizar un poco, Guada, por eso se han certificado estos profesores como coordinadores de bienestar. No es simplemente que coordinen. Ellos lo que han recibido es la información legal, ¿vale? Para en caso de que un padre avise, oye, creo que a mi hijo le están acosando o ciberacosando, se hace el estudio en el colegio y si efectivamente se pasan los pasos legales pertinentes para, pues eso, la Comunidad de Madrid, Comunidad Andaluza, etcétera, para reportarlo y si al final pues ha sido que no, pues no pasa nada y si va para adelante, sigue los trámites legales, ¿vale? ¿Dónde se puede ver el protocolo de actuación? Pues los protocolos de actuación se pueden ver en son públicos, son dentro de las páginas de cada una de las consejerías. Hay un espacio para todo protocolo. Tenemos protocolo de todo tipo, protocolos para temas de acoso, para temas de conductas autolesivas, para prevenir posibles casos de suicidios. Bueno, ya les digo, los protocolos son bastante variados y las comunidades autónomas lo tienen bastante desarrollado. Entiendo que las competencias emocionales son claves para evitar el acoso desde el currículum escolar. Hay algunas actividades programadas para potenciar estas competencias de los alumnos y qué tipo de actividades se realizan. Yo le pediría ahí que hablara sobre todo con el tutor, porque por cada uno de los cursos hay toda una serie de sesiones de gestión emocional programadas para trabajar con los alumnos. Y de hecho, yo creo que en algún día abierto, en los últimos días abiertos se han hecho sesiones para trabajar también este programa de Ruler con familias y para que de igual manera que trabajamos nosotros determinadas herramientas de gestión emocional se puedan trabajar también desde casa, ¿vale? Haber identificado una situación de acoso conforme a lo establecido en la normativa de la CAN y por el propio colegio, cuáles son las obligaciones del colegio a partir de ese momento. Las obligaciones en ese momento es la que nos pida, sobre todo si es un caso corrígeme, Mateo, si lo digo todo bien, ¿vale? En el caso de que la comunidad vea que hay un tema de acoso, ya pasa a Fiscalía de Menores y Fiscalía de Menores nos pide toda la información que sea necesaria junto con el resto de organismos pertinentes y se hace un seguimiento adecuado de la diligencia que se ha abierto en ese caso. Mateo, ¿lo he dicho bien o me he saltado alguna cosa? Sí. Eso es. Y en los equipos, los casos así más graves entraría a juego ya el equipo de la Guardia Civil y, recabaría información de todos los implicados para abrir expediente. Luego dice, si yo estuviese solo en la calle y me están pegando y no hay nadie, ¿qué debería de hacer? Pues... Mira, a muy corto plazo, de forma inmediata, que... vaya algún adulto y se acerque a algún adulto, por lo menos para evitar que pueda apoyar en este caso. Acercarse a algún adulto, si es una situación así tan crítica, puntual. Y la clásica, huida, escape, en la medida de lo posible que pueda escapar y huir. Pero puede acercarse a algún adulto si tiene esa posibilidad. Ahí, claro, ya depende un poco de dónde esté, ¿no? Dónde se esté produciendo. Y si es cerca del colegio, regresar al colegio. Siempre al colegio, siempre. Es lo que te iba a decir, Mateo. Si pasa cerca del colegio, siempre correr al colegio, que ahí vamos a atenderlos enseguida. Hacen encuestas anónimas a los niños del cole para saber cómo se sienten en cuanto a seguridad, acoso, felicidad, relaciones, cómo se hace en otros países. Pues justo ahora mismo estamos, a que sí, Daniel, en el diseño de una encuesta para los alumnos, pero lo que sí tenemos es identificadas por clases cómo se relacionan los niños, eso lo tienen sobre todo los tutores, pero justo ahora mismo estamos con todo este diseño de una encuesta que vamos a hacer a los alumnos del colegio para diferentes edades, donde evidentemente trataremos este tema de si se sienten seguros,
y bueno, si son felices o no, que a todos nos preocupan, a ustedes y a nosotros. Pues nada, ya acabamos. Muchísimas gracias a ustedes por la participación. Mateo, muchas gracias por haber compartido todo lo que sabes y por orientarnos. Y gracias, Daniel, por también haberte querido estar hoy en esta charla contando también las cosas que desde el colegio hacemos y que seguiremos haciendo. O sea, que vuelvo a insistir que seguiremos muy pendientes de ello. También decirles, estamos ahora en un proceso bueno, pues una consultora externa nos está validando todos la documentación que tenemos de protección al menor, nuestra política de marco de bienestar, nuestra política de género, y también les digo por su tranquilidad que nos decían el otro día que estaban impresionados con toda la documentación y toda la formación que se estaba dando al profesorado, que se estaban encargando mucho de hacer estas auditorías en los colegios y que, bueno, que nos habíamos sensibilizado mucho con el tema y que estábamos todos bastante enfocados. No con ello quiere decir que hay que seguir trabajando, colaborando y pendiente de todo y aplicando los protocolos, que tampoco nadie está libre de nada, pero bueno, que al menos estamos en esa línea.